Hi everyone, today's topic is adverbs of frequency. Hola a todos, el tema para el día de hoy es adverbios de frecuencia. Es un tema que se trabajó en lecciones pasadas, pero se trabajó por encima. Esta vez lo vamos a trabajar más explícito. Un adverbio de frecuencia es una palabra que nos indica cada cuánto algo sucede o cada cuánto se realiza una acción. Entonces, sé que los han visto y de hecho en la lección anterior vieron algunos ejemplos y lo vieron por encima como les mencionaba. Así que en inglés tienen un grado de porcentaje, pero nos vamos a guiar más por lo que significan para poderlos usar en diferentes oraciones. Entonces, como adverbios de frecuencia, algunos de los que vamos a trabajar son always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Tenemos unas oraciones y tenemos la traducción de cada uno. Si se dan cuenta, son expresiones que utilizamos regularmente en las oraciones. Por ejemplo, siempre, usualmente, normalmente, generalmente, frecuentemente, a menudo, algunas veces, ocasionalmente, pocas veces, casi nunca, rara vez y nunca. Hay que aclarar que el adverbio de frecuencia, dependiendo si lo uso con verbo to be o con un verbo diferente al to be en tiempo presente, va a tener una posición diferente en la oración. Entonces, ya más adelante les iré explicando esto. Aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a leer el primero. Dice, I always go to bed before 11 p.m. Siempre voy a la cama antes de las 11 p.m. Siempre es mi adverbio de frecuencia, ese always que vemos ahí. Entonces son palabras que ustedes ya han utilizado, pero simplemente vamos a aprender cómo utilizarlas en las oraciones. Les mencionaba que cuando hablamos de verbo to be va a tener una posición diferente a cuando lo usamos con otros verbos. Entonces, el verbo to be, recordemos, es is, am, are en oraciones afirmativas. Eso lo vieron en el inglés 1. Y cuando hacemos uso del verbo to be, el adverbio de frecuencia lo vamos a poner después del verbo to be. Adverbs of frequency come after verb to be, ¿ok? Siempre después del verbo to be. Tenemos el ejemplo. She is sometimes late. The students are never bored. Entonces, ella algunas veces va tarde y los estudiantes nunca están aburridos. Entonces, cuando hago uso de verbo to be, el verbo to be en estos dos ejemplos es is y are. El adverbio de frecuencia es sometimes and never. Entonces el adverbio lo pongo después del verbo to be. Cuando hago uso de otros verbos en tiempo presente en oraciones afirmativas diferente al verbo to be, el adverbio de frecuencia lo voy a poner antes del verbo principal. Adverbs of frequency usually come before other verbs. Entonces, ¿cuál es mi verbo? Check and pay. ¿Cuál es mi adverbio de frecuencia? Often and usually. Entonces, en tercera persona recordemos que tenemos reglas, por eso tenemos un checks y por eso tenemos un pays, porque al ser terceras personas agregamos s. Yo tengo que seguir teniendo en cuenta las reglas que aprendimos en la lección anterior. Terceras personas, agrego s a los verbos. Simplemente que cuando utilizo adverbios, si la oración me requiere de un adverbio, el adverbio lo voy a utilizar antes del verbo principal de mi oración. Esto que les voy a explicar a continuación es para que lo sepan a manera general, pero la idea es que en la práctica y en el uso que le dan lo vayan a hacer como lo he venido explicando hasta la diapositiva anterior. ¿Listo? Esto es para que lo tengan solamente en cuenta si lo ven en un texto y sepan que está bien. Y es que los adverbios de frecuencia como usually, sometimes, normally, frequently, often and occasionally pueden ir al inicio o también al final de la oración.
Aquí tenemos un ejemplo. The dog eats his homework sometimes. Sometimes the dog eats his homework. The dog sometimes eats his homework. Las tres posiciones del adverbio están bien, pero recuerden que los únicos adverbios que pueden ir en esta posición son usually, sometimes, normally, frequently, often, and occasionally. Los otros no pueden y las tres posiciones están bien, pero de momento, para no generar confusión, vamos a ubicarlo antes del verbo principal si es un verbo diferente al to be, y si es verbo to be, siempre después del verbo to be. Oraciones negativas. The adverb of frequency is placed after the auxiliary verb and before the main verb of the sentence. El adverbio de frecuencia, cuando utilizamos oraciones negativas, se pone después del verbo auxiliar y antes del verbo principal de la oración. Entonces, recordemos que en tiempo presente nuestros auxiliares son don't y doesn't. Don't para I, you, we, they, y doesn't para terceras personas he, she, it. Entonces, mi adverbio lo voy a poner después de mi verbo auxiliar, es decir, después de mi don't o mi doesn't, y antes de mi verbo principal. Veamos los siguientes ejemplos. I don't often watch TV. He doesn't usually go shopping. En la primera oración, el adverbio va después del don't y antes del watch. Y en la segunda va después del doesn't y antes del go. Las traducciones las pueden ver ahí. No veo la televisión a menudo. Normalmente él no va de compras. Entonces, ya saben, adverbio en oraciones negativas, cuando no uso verbo to be, va entre mi auxiliar y mi verbo principal. Pero si tengo verbo to be, o sea, ese is, am, are, que en negación son isn't, aren't, am not, vamos a ubicar el adverbio después del verbo to be nuevamente. Entonces, ¿cómo nos queda? Danny isn't usually nice. You aren't often at home. Entonces, Danny normalmente no es simpático o no es amable. Y la otra es no estás en casa a menudo. ¿Ok? Entonces, cuando uso verbo to be en oraciones negativas, pongo el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Cuando hablamos de yes, no question, recuerden que son preguntas de sí y no, que puedo contestar con sí o con no y ya tengo una respuesta. Para estas oraciones, el adverbio va entre el sujeto y el verbo principal de la oración. El sujeto y el verbo principal. Como ustedes lo vieron en la lección anterior, hay una estructura de la oración y su auxiliar va de primeras en su oración. Después del auxiliar tienen un sujeto. Después de ese sujeto van a poner el adverbio de frecuencia, su verbo y el complemento de la oración. Tenemos aquí un ejemplo. Do you always go to the university by bus? ¿Siempre vas a la universidad en autobús? El adverbio está en la mitad del you y del go, que son el sujeto y el verbo de la oración. El siguiente ejemplo. Do you usually travel? ¿Normalmente viajas? Entonces, mi auxiliar, do, sujeto you, adverbio usually, verbo travel. Y si fuera una oración con verbo to be, el verbo to be iría al inicio de la oración, pero también el adverbio lo ubico entre el sujeto y el complemento de la oración. Entonces me quedaría, are they sometimes at the beach? ¿Están a veces en la playa? Ahí es donde debo poner el adverbio si es verbo to be, después de el sujeto de la oración. Los adverbios de frecuencia también responden a una pregunta que es how often. Entonces, cuando tengo esta pregunta how often, voy a utilizarla como una WH question. La lección pasada vieron las WH. Aquí volvemos a retomar ese how often. Lo usamos para preguntar. Significa cada cuánto. ¿Okay? Cada cuánto
ellos ven televisión, por ejemplo. Entonces, how often do they watch TV? How often do you go swimming? ¿Cada cuánto vas a nadar? ¿Cada cuánto ellos ven televisión? Son algunos ejemplos. El how often vendría a ser el WH de su oración. Entonces, eso es lo que se refiere a los adverbios de frecuencia, a algunas palabras, pero también tenemos otro tipo de adverbios que son adverbios de frecuencia definida. Es decir, que me dicen exactamente cada cuánto hago algo, ¿sí? Tenemos ejemplos. Once, twice, 3 times, 4 times. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Como se dan cuenta, once para una vez, twice para 2 veces. Pero a partir de 3 veces, 4 veces, 5 veces, 1000 veces, 2000 veces, de ahí en adelante menciono el número y el número de veces. 3 times, 4 times, 5 times, 1000 times y así sucesivamente. Entonces son expresiones para cuando queremos ser más específicos acerca de la frecuencia. ¿Qué pasa? Yo puedo decir una vez a la semana, una vez al día, una vez al año, así que voy a utilizar once a day, or once a week, once a month, once a year, o así con twice o con los otros. También tengo expresiones como every day, every night, every week, every month, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Esas expresiones, todas estas que estamos viendo, van a ir al final de la oración, ¿ok? Vemos algunos ejemplos. She visits the dentist twice a year. Ella visita al odontólogo 2 veces al año, ¿ok? Claro, también las podemos poner al inicio de la oración. Twice a year, she visits the dentist. Esas son las expresiones que vamos a utilizar y que nos demuestran también una frecuencia con la que realizamos una acción. Tenemos tiempo también de periodos, daily, weekly, monthly, annually. Entonces, diario, semanalmente, mensualmente, anualmente. Expresiones que, como les dije ya, utilizamos al final de la oración normalmente, ¿ok? Aunque también las podemos ver al inicio de la oración, antes de el sujeto de nuestra oración. Nunca vamos a utilizar one time or 2 times, sino que lo adecuado es once y twice. Muchísimas gracias, espero la temática haya quedado clara y cualquier duda, ya saben, tenemos unos horarios para tutorías donde podemos hacer claridad a las dudas que ustedes tengan. Thank you so much for your time and see you next week. Goodbye.